pasa que tu mente ensaya tragedias mientras la realidad sigue igual? Estás en la cama, el cuarto en silencio, y de repente aparece un «y sí» que te aprieta el pecho. No pasó nada todavía, pero tu cabeza ya lo convirtió en problema. Y ahí se te va energía, sueño, paz, por una escena que solo existe en tu imaginación. El estoicismo lo dice sin rodeos: no todo merece tu atención. Séneca lo veía claro: sufrimos más en la anticipación que en el golpe. Y Marco Aurelio insistía en lo mismo: no puedes mandar sobre lo externo, pero sí sobre tu juicio. Cuando empiezas a gobernar tu respuesta, la ansiedad se queda sin alimento. Tal vez lo has sentido. Tu mente no descansa. Anticipas problemas, buscas certezas, pides señales, dudas de tus decisiones y terminas agotado antes de que el día comience de verdad. Esa inquietud constante drena tu energía, debilita tu confianza, te hace sentir que siempre falta algo para estar en paz. Pero aquí viene lo importante. Puedes romper ese ciclo, puedes recuperar calma interior, puedes transformar miedo en claridad y ruido mental en dirección. Si hoy estás buscando paz, claridad y fuerza interna, este mensaje es para ti. No se trata de fingir que no hay problemas, se trata de enfrentarlos desde un lugar más firme, más consciente, más dueño de ti. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: confío en mí. No como una frase bonita, como un compromiso silencioso contigo, como si le estuvieras avisando a tu mente ansiosa que ya no va a manejar tu vida. Escribirlo es un acto simbólico. Te recuerda que dentro de ti ya existe una fuerza que ha atravesado momentos difíciles y que puede hacerlo otra vez. Respira profundo. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en la que enfrentas tus preocupaciones para siempre. Comencemos. Lección 1. El ruido de tu mente no es la verdad. Tu mente habla todo el día. Te advierte, te critica, te trae recuerdos, repite errores y en los huecos inventa problemas que todavía no existen. A veces lo hace con tanta intensidad que terminas creyendo que ese pensamiento es un hecho, y ahí nace la preocupación constante. Ahí comienza la ansiedad que te roba la calma. Tal vez te ha pasado. Estás en silencio, pero por dentro hay un caos. Estás sentado, pero por dentro estás corriendo, imaginando que algo saldrá mal, que no podrás, que te van a juzgar, que vas a fallar. Y entonces postergas decisiones. Procrastinas. No por falta de capacidad, sino por miedo. Un miedo creado por una historia interna que se repite y se repite hasta parecer realidad. El estoicismo se sostiene sobre una idea simple: no eres tus pensamientos. Lo que te golpea no siempre es lo que ocurre, sino la interpretación automática que tu mente le pone encima. Tu mente es como una narradora incansable. Puede contar historias útiles o puede crear películas de desastre. Y tú no tienes que obedecer cada palabra que aparezca en tu cabeza. Aquí entra una herramienta decisiva: la disciplina del juicio. Separar el hecho de la suposición. Separar lo que pasó de lo que estás imaginando. Cuando aparezca un pensamiento negativo, no lo pelees como si fuera un enemigo invencible. No corras, no te castigues, detente. Respira y pregúntate con serenidad: ¿esto es un hecho comprobable o es una suposición? Esa pausa parece pequeña, pero es un acto de poder, porque en esa pausa recuperas el mando. Ahí comienza el autocontrol. Ahí empieza tu libertad interna. La paz no llega cuando la mente queda en blanco. La paz llega cuando entiendes que un pensamiento es solo un pensamiento. Una nube que pasa, no el cielo completo. Tú eres más grande que el ruido, y cuando dejas de identificarte con ese ruido, recuperas tu energía. Repite esto con calma:
No todo lo que pienso es verdad. No todo lo que temo es real. Y cuando vuelves a esa claridad, la preocupación empieza a perder terreno. Lección 2. La trampa de querer controlarlo todo. Muchos viven atrapados en una prisión invisible, la necesidad de control. Quieren controlar lo que otros piensan. Quieren controlar cómo reaccionan los demás. Quieren controlar que el resultado sea perfecto, que el futuro salga exactamente como lo planearon. Y cuando la vida, como siempre, hace lo suyo, aparece la frustración, aparece la ira, aparece la preocupación constante. Tal vez te reconoces, revisas una y otra vez, anticipas cada error, planeas cada detalle, te preparas para cada escenario. Y aún así, el mundo cambia los planes. Las personas actúan distinto, las circunstancias se mueven sin pedir permiso, y entonces sientes que todo se derrumba, como si tu estabilidad dependiera de cosas que nunca estuvieron en tus manos. Aquí el estoicismo es firme, distingue lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Esa separación es el inicio de la calma. Querer controlar lo incontrolable es como cerrar el puño para atrapar agua. Cuanta más fuerza haces, más se te escapa. No porque seas débil, sino porque estás luchando contra la naturaleza de la realidad. Escucha esto con atención. No puedes controlar los resultados, pero sí tu esfuerzo. No puedes controlar las opiniones, pero sí tu carácter. No puedes controlar el futuro, pero sí tu disciplina hoy. Marco Aurelio, en medio del caos, se recordaba una idea esencial. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Esa frase, corta y directa, es una puerta hacia la libertad. Entonces, cuando la preocupación aparezca, pregúntate con honestidad, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo con dignidad, no con indiferencia, sino con inteligencia. Deja de gastar energía en lo que no puedes mover. Y si la respuesta es sí, actúa, con determinación, sin drama, sin queja, solo acción consciente. Aceptar no es rendirse. Aceptar es enfocar, es elegir dónde pones tu fuerza. La confianza en ti nace cuando dejas de pelear con el mundo y comienzas a gobernarte. Ahí se reduce la ansiedad innecesaria. Ahí aparece una calma que no depende de que todo salga como quieres. Lección 3. El valor de no saber lo que viene. La incertidumbre incomoda. La mente quiere garantías, quiere fechas, respuestas, seguridad absoluta. Por eso te preocupas por todo, por el trabajo, por el dinero, por la salud, por lo que alguien dijo, por lo que podría pasar en 6 meses, por lo que podría salir mal. Tu mente busca certezas como si la vida fuera una ecuación perfecta, pero la vida no funciona así, y cuando no hay respuestas claras, aparece la ansiedad. Entonces, te paralizas, dudas de tu capacidad, esperas el momento ideal, esperas sentirte listo, esperas estar seguro. Pero hay una verdad que casi nadie acepta. La claridad no siempre aparece antes del paso, aparece después del paso. Y aquí entra una frase que atraviesa siglos porque sigue siendo verdad. Séneca lo dijo de forma simple: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. No es poesía, es estrategia. Es una advertencia contra el impulso de vivir adelantado, pagando dolor por adelantado por un futuro que aún no existe. La mente quiere predecir cada escenario para sentirse segura, pero esa necesidad de certeza es, muchas veces, el origen del miedo. Confiar en ti no significa tener todas las respuestas. Confiar es caminar incluso cuando el suelo no está completamente visible. La vida no te muestra todo el camino, te muestra el siguiente paso. Y si exiges ver todo el recorrido, te quedas inmóvil. Pero si aceptas el siguiente paso, avanzas. Aquí tienes una práctica estoica clara. Cuando sientas miedo por lo que puede pasar, regresa al presente.
Pregúntate, ¿cuál es la acción correcta que puedo tomar ahora? No mañana, no cuando todo esté seguro, ahora. Esa pregunta te devuelve el mando, porque el presente es el único lugar donde puedes actuar, y actuar es la medicina de la ansiedad. La incertidumbre no es tu enemiga, es el terreno donde se forma tu carácter, es el espacio donde entrenas tu virtud, responder con firmeza, sin perderte en el caos. Cuando dejas de exigirle al futuro que sea predecible, algo se afloja dentro de ti, y esa tensión que te apretaba el pecho empieza a soltar. La calma no nace de saberlo todo. Nace de estar dispuesto a avanzar sin saberlo todo. Lección 4. El poder de tu voz interna. Tu diálogo interno puede ser tu mayor aliado o tu enemigo más constante, y muchas veces no lo notas. Te equivocas y te dices, soy un desastre. Fallas y repites, siempre arruino todo. Postergas algo y decretas, no tengo disciplina. Esa conversación privada se convierte en identidad, y desde esa identidad actúas. Si hablaras a un amigo con el mismo tono con el que te hablas a ti, lo destruirías. Pero contigo no hay distancia. Te escuchas todo el día. Tu mente no distingue fácilmente entre un hecho real y una frase repetida con emoción. Si repites, no puedo, tu cuerpo se prepara como si fuera cierto y terminas viviendo como si fuera cierto. La disciplina estoica empieza en el lenguaje interno, porque el lenguaje interno crea postura, crea enfoque, crea ánimo, crea intención. Aquí está la regla práctica. Vigila tus impresiones antes de aceptarlas como verdad. Vigila lo que te dices, antes de convertirlo en sentencia. A partir de hoy, cada vez que cometas un error, cambia el juicio por dirección. No digas, soy un fracaso. Di, esto me mostró qué ajustar. No digas, no sirvo. Di, estoy entrenando. No digas, nunca voy a poder. Di, voy a hacerlo por partes, pero lo voy a hacer. No se trata de mentirte, se trata de hablarte con honestidad y respeto. Con exigencia, sí, pero sin desprecio. La confianza no nace de frases vacías, nace de un diálogo interno firme, justo y útil. Piensa en esto, tú vives contigo por dentro, y si ese lugar es hostil, tu vida se vuelve pesada. Pero si ese lugar es firme y justo, tu vida se vuelve clara. Cuando transformas tu conversación interior, transformas tu mentalidad. Y cuando cambia tu mentalidad, cambia tu carácter. Eso es estoicismo aplicado. No es teoría, es una forma de sostenerte. Lección 5. Libérate del perfeccionismo. Te hicieron creer que solo serás suficiente cuando todo salga impecable, que no puedes fallar, que tienes que acertar siempre. Y mientras persigues esa imagen imposible, te llenas de presión, de ansiedad, de preocupación constante. Postergas proyectos porque todavía no están listos. Retrasas decisiones porque falta algo. Te quedas quieto esperando perfección y la vida se te va entre las manos. El perfeccionismo es una mochila silenciosa. Está llena de exigencias y miedo. Miedo a equivocarte, miedo a decepcionar, miedo a no ser aprobado. Pero esa mochila no te fortalece, te encorva. El estoicismo propone algo más real. No te pide perfección, te pide virtud. Virtud no es hacerlo todo sin errores. Virtud es actuar con intención correcta, con disciplina, con responsabilidad. Hacer lo mejor posible con lo que tienes hoy. Marco Aurelio se recordaba que su tarea no era impresionar, sino cumplir con su deber con rectitud. Esa es la brújula. Haz tu parte, acepta el resultado, aprende, continúa. Las personas no conectan con la perfección.
Conectan con la humanidad, con el esfuerzo sincero, con la resiliencia después de caer. La confianza en ti no nace de no fallar, nace de saber que si fallas, te levantas, que si te equivocas, corriges, que si te tiembla la voz, igual hablas. Aquí va una instrucción clara. Termina lo que empiezas, aunque no esté perfecto. Publica ese proyecto. Da ese paso. Envía ese mensaje. Comienza esa rutina. La acción imperfecta supera a la inacción perfecta. Cuando sueltas la necesidad de ser infalible, recuperas energía. Y esa energía se convierte en calma, porque ya no estás peleando contra una imagen imposible de ti mismo. El perfeccionismo te encierra. La disciplina consciente te libera. Lección 6. No sufras en tu imaginación. La mayoría de tus preocupaciones no vienen de lo que está ocurriendo ahora mismo. Vienen de lo que imaginas que podría ocurrir. Un comentario se convierte en rechazo. Un error pequeño se transforma en desastre. Una posibilidad normal la conviertes en catástrofe. Y tu cuerpo reacciona como si fuera real. Se acelera el corazón, se tensa el pecho, se cierra el estómago. Ahí empieza el desgaste. No por lo que pasó, sino por la película que tu mente proyectó. Tu mente tiene un poder enorme, crear imágenes vivas. El problema es que, cuando repites un escenario negativo muchas veces, tu sistema nervioso lo vive como si ya estuviera sucediendo. Sufres antes de tiempo, y muchas veces sufres por algo que jamás llega. Séneca, con su claridad, lo resumió en una frase que deberías pegar en tu mente como un recordatorio diario. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces perdiste sueño por una conversación que todavía no ocurrió? ¿Cuántas veces te detuviste por miedo a un resultado que ni siquiera es seguro? Aquí tienes una herramienta directa. Cuando sientas que la preocupación te invade, pregúntate con firmeza, ¿esto está ocurriendo ahora o solo en mi mente? Haz una pausa real. Mira a tu alrededor. Observa el presente. Escucha los sonidos. Siente tu respiración. Si el peligro no está aquí, no lo vivas como si lo estuviera. No se trata de negar riesgos. Se trata de enfrentarlos cuando lleguen, no antes. La resiliencia no consiste en imaginar tormentas. Consiste en aprender a navegar cuando el viento sopla de verdad. Cuando distingues entre hecho e imaginación, recuperas el presente. Y en el presente siempre tienes más control del que creías. La confianza crece cuando decides vivir en la realidad, no en los escenarios fabricados por el miedo. Lección 7. La confianza es un músculo que se practica. Muchas personas esperan sentirse seguras antes de actuar. Esperan que desaparezca la duda, esperan motivación perfecta, esperan calma absoluta, esperan el día ideal. Y esa espera se convierte en procrastinación. La procrastinación se convierte en hábito, y el hábito se convierte en identidad. La inseguridad no nació contigo. Se construyó cada vez que te prometiste algo y no lo cumpliste. Cada vez que dijiste, mañana empiezo, y no empezaste. Cada vez que dudaste antes de intentarlo, tu mente tomó nota y aprendió a desconfiar. El carácter, diría el estoico, se forma con actos, no con intenciones. Y con la confianza ocurre igual. No actúas porque tienes confianza porque actúas. Esa frase es un giro, porque te saca de la espera y te devuelve a la acción. Si quieres reconstruirte, comienza con compromisos pequeños, muy pequeños, tan pequeños que no tengas excusa. Levántate cuando dijiste que te levantarías. Cumple una tarea aunque no tengas ganas. Termina una cosa, solo una. Cuando dices que harás algo y lo haces, tu mente registra coherencia. Y donde hay coherencia, nace fuerza. La confianza es un músculo,
Si no lo usas, se debilita. Si lo entrenas cada día, crece. No necesitas grandes logros para sentirte fuerte. Necesitas constancia. Necesitas disciplina. Necesitas dominio propio. Epicteto lo insinuaba con dureza práctica. No basta con entender lo correcto, hay que practicarlo, y la práctica te cambia por dentro. Si hoy sientes que tu mente no te da tregua, entonces empieza por una acción correcta ahora. Una, nada más. Luego otra, y otra. Así se construye una calma que no depende del mundo, porque nace de ti. Y cuando esa coherencia se acumula, la preocupación constante pierde fuerza. La ansiedad ya no te gobierna, y tu confianza deja de depender de resultados externos. Lección 8. Tu ritmo es tu ritmo. No te compares. La comparación parece inofensiva, pero desgasta en silencio. Ves a otros avanzar. Ves logros, resultados, anuncios, fotos, celebraciones, y sientes que vas tarde, que deberías estar en otro lugar, que algo en ti está fallando. Esa presión se convierte en preocupación, y la preocupación debilita tu confianza. Confundes movimiento con evolución, te llenas de prisa, intentas acelerar procesos que necesitan tiempo, pero la vida no responde a la ansiedad, responde a la constancia. El estoicismo no enseña competencia ciega, enseña dominio propio, enseña a hacer lo correcto, aunque nadie aplauda. Marco Aurelio se recordaba que su tarea no era ganarle a otros, sino vivir de acuerdo con la mejor versión de su naturaleza, con virtud. Esa es la clave. Tú no estás aquí para correr la carrera de alguien más. Estás aquí para desarrollar carácter, y el carácter no se construye en un día. Imagina un árbol. Durante años fortalece sus raíces bajo tierra. Nadie lo ve, nadie lo celebra, pero sin ese trabajo invisible, no podría sostenerse cuando llegue el viento. Tú también creces en lo que no se ve. Cada vez que te levantas, cada vez que eliges disciplina, cada vez que respondes con calma en lugar de reaccionar con impulso. La comparación rompe tu paz porque te obliga a medir tu proceso con reglas ajenas, y eso casi siempre termina en frustración. Escucha esto con firmeza. Tu ritmo no es un error, es tu proceso. La paciencia, en sentido estoico, no es quedarse quieto. Es actuar sin desesperación. Es avanzar con serenidad. Si hoy sientes que vas atrasado, detente un momento y pregúntate: ¿estoy haciendo lo que depende de mí? ¿Estoy cultivando disciplina, claridad, responsabilidad? Si la respuesta es sí, entonces estás exactamente donde necesitas estar. Porque lo que importa no es la velocidad, es la dirección. Y aquí volvemos al corazón de todo esto. La idea estoica simple que sostiene cada lección. No controlas lo externo, pero sí tu respuesta. Tu respuesta es tu poder. Cuando eliges tu respuesta, recuperas tu vida. Y ahora que este mensaje llega a su cierre, quiero que vuelvas a la frase del principio. Si algo de lo que escuchaste hoy te dio claridad, alivio o fuerza, escribe nuevamente en los comentarios: confío en mí. No como repetición automática, como una afirmación consciente, como un recordatorio de que la seguridad real no viene de controlar el mundo, sino de gobernarte por dentro. Si esto te sirvió, compártelo con alguien que lo necesite hoy. Y suscríbete al canal para ver el próximo video y para más videos como este, donde convertimos ansiedad en disciplina y ruido en dirección. Recuerda esto, incluso cuando la mente grite. La preocupación es ruido. La confianza es dirección. Y tú puedes elegir cuál de las dos guía tu vida. Confía en ti, siempre.